de las exposiciones y agradecemos la disposición de Andrés Sáenz para iniciar esta sesión con su presentación sobre la política militar y geográfica de Trajano y Adriano, continuidad o cambio. Andrés es de la Universidad de la Frontera y actualmente él ya realizó su magíster en Barcelona y actualmente realiza su tesis doctoral, la cual tiene como tema estrategia militar y pensamiento geográfico. Justamente me comentaba que su exposición y conclusiones que nos va a presentar forman parte de este trabajo de su tesis doctoral. Entonces, dejo con ustedes a Andrés Sáenz. Muchas gracias. Tendríamos una media hora de exposición y luego un tiempo para comentarios, preguntas. Adelante. Bueno, como muy bien señaló el profesor Nicolás, el tema en cuestión que voy a abordar, digamos, a continuación tiene relación con la política tanto militar y geográfica de los emperadores Trajano y Adriano. ¿Por qué estas dos juntas? Porque por lo general tendemos a disociar ambos elementos cuando son parte de una misma cosmovisión, sobre todo de las novelitas romanas de la época del Imperio. Lo que voy a exponer a continuación, más que nada, se refiere a una aproximación al tema. No tiene unas conclusiones definitivas todavía, por lo mismo que señaló el profesor, que está en proceso. Por eso, el tema en cuestión tiene como una pregunta: cambio o continuidad. ¿Por qué cambio y continuidad? Porque también, investigando, yo me he hecho la pregunta: ¿hasta qué punto Trajano y Adriano implementaron una política militar diferente? ¿Puede cambiar tanto la política imperial dentro de un emperador y otro, más allá de los rasgos propiamente personales de cada uno? ¿Existirá un factor de unidad entre la política militar de ambos emperadores? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que voy a abordar a continuación en esta media hora, en torno a 3 o 4 grandes bloques. Uno que tiene que ver con el tema de las semblanzas de ambos emperadores, es decir, cómo tanto la historiografía antigua como la moderna han visualizado a ambos emperadores. Uno relativo a la política militar como fenómeno de cambio, uno relativo al aspecto geográfico como fenómeno de antigüedad, y por último, las conclusiones respectivas de este exponente. Una de las primeras cuestiones, que es lo más llamativo del periodo, es la contraposición de un emperador como Trajano, que es considerado esencialmente un militarista activo, un expansivo, principalmente, un emperador muy expansivo, y que se compara tradicionalmente también con con Adriano, un emperador profundamente preocupado de la paz. Muchas de estas diferencias y estas elaboraciones comparativas provienen sobre todo del siglo IV, principalmente el breviario de Eutropio, Aurelio Víctor y, por qué no decirlo también, la historia Augusta, enmarcadas también en una disputa, ¿cierto?, entre ellas el paganismo-cristianismo, que es una de las cuestiones que la doctora Bosch ayer también expuso. Bueno, brevemente, Trajano, ¿cierto?, nació en el 53 en Itálica, participó en la mayoría de las vicisitudes de la época de los Flavios. Su padre era un reconocido hombre de armas de la época, participó con Vespasiano en la revuelta, obviamente en la revuelta judaica, era parte del ejército de Vespasiano, era uno de los legados legionarios de él, y aparte Trajano, hijo, digamos, lo acompañó en Oriente, en Siria, cuando él era gobernador, y lo acompañó con el cargo de legado legionario en Siria, donde habría obtenido también una amplia experiencia militar. Posteriormente también fue gobernador en Germania. También se desempeñó como gobernador de Hispania, cuando ocurrió la revuelta Saturnino 91, y después, fruto de toda esta carrera militar, fue adoptado por Nerva el 97, después de la muerte de Nerva asume el trono. Trajano, insisto, es reconocido sobre todo por una carrera militar muy alta, digamos, llegando hasta un punto muy alto. La visión tradicional que se ha creado de Trajano es la de un vir militaris que, utilizando todas las fuerzas disponibles del imperio, se embarcó en campañas militares para extender las fronteras del imperio. ¿Cierto? La campaña dática, la campaña pártica, la anexión de Armenia y también Arabia, o como dice Dion Casio, solamente con el fin de ganar mayor fama y, ¿cierto?, una ansia imitativa de Alejandro Magno. En tanto, Adriano, nació en 76, habría sido educado por su tío Trajano, por su pariente cercano Trajano, como señala la historia Augusta. También había tenido un cursus honorum muy seguido en la carrera militar, ¿cierto? Tribuno militar de la Legión Segunda de Utrix, en Panonia, en 96 en la Legión Quinta Macedónica, en Mesia, en 97 con la Legión 21 Primigenia, que sería la que correspondería a una etapa de aprendizaje de Adriano.
También Adriano se encontraba presente muy cerca del emperador, ¿cierto? En la campaña de la Segunda Guerra Básica ya era legado legionario de la Legión Primera Minerva y habría participado obviamente de esta segunda campaña básica que concluye con la anexión de Dacia al Imperio Romano. En la campaña patriótica de Trajano, como sabemos, asume el mando de Siria, una posición clave en el imperio en aquella época por la cantidad de tropas y el control que se desposeía ahí del abastecimiento militar, y en su lecho de expiración supuestamente Trajano habría adoptado a Adriano. O sea, hay algunos debates entre las fuentes de que cuál habría sido el papel en este caso de la mujer de Trajano en esta cuestión. Principalmente Adriano reconoció por el interés y la práctica viajera, por su necesidad de querer saber sobre todo y sobre todas las cosas, apegado a las lógicas culturales griegas, más filósofo que su antecesor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos dicen las fuentes antiguas? Brevemente, por ejemplo, Frontón nos presenta un Trajano, más obviamente las cartas de Frontón, las más cercanas al periodo de estudio, presentan a Trajano como un sumus bellator, como alguien consolidado militarmente, pero que no obstante su cualidad principal es la preocupación por lo civil, ¿ya? Él dice, grandes militares han habido siempre, Viriato fue un gran general, pero ¿cuál es la diferencia entre un buen general y otro? Es cómo después eso lo lleva a la práctica de la paz, es decir, un buen administrador. ¿Qué es lo que nos dice Adriano? No dista mucho. Nos presenta como un emperador culto, diligente, que gobierna con destreza el orbe, que navega por el mundo, que viaja por las provincias, pero que a pesar de esa labor pacífica, en ningún minuto descuida los instrumentos de la guerra y su aplicación. Para Dion Caso, en cambio, Trajano es un emperador que gastó el dinero tanto en la guerra como en la paz, de naturaleza magnánima, amado por todos, destacándose por ser un gran militar, alejado de la filosofía y otros temas académicos. Su principal defecto, de acuerdo a Dion Casio, sería un constante deseo de fama que lo habría llevado a inaugurar una época expansionista e imperialista. Dion Casio, en todo caso, no compara a Adriano con Trajano, pero presenta a Adriano como algo en cierto sentido contrapuesto, que destaca por su sapiencia, que declara que no hay nada perteneciente a la paz o a la guerra que no desconozca, que intenta conocer de todo, inclusive la vida privada de otras personas, ¿cierto? Habiendo inaugurado el famoso cuerpo de los frumentarios, entre otras cuestiones. En Eutropia encontramos la primera señal, es decir, en el siglo IV, ya 300 años después de la existencia de ambos emperadores, encontramos la primera gran comparación entre ambos. Para Eutropio, Trajano era alguien rebosante de energía, que había canalizado esa energía en una expresión militar extendiendo las fronteras del Imperio Romano. Bondadoso a pesar de su carácter guerrero, destaca ante todo por la capacidad de administración. ¿Qué es lo que dice la primera cuestión que tiene Eutropio cuando Adriano accede al trono? Qui Traiani gloriae invidens, statim provincias tres reliquit, quas Traianus adiderat et de Asiria, Mesopotamia, Armenia, revocavit exercitus ad finem imperii. Ese volit Eusate. Es decir, Adriano, envidiando la gloria de Trajano, habría retrocedido a las fronteras hasta el Éufrates. Obviamente, achacar la envidia como factor de retroceso es una simplificación extrema. Pero en todo caso, esta imagen de Adriano ha resultado ser una imagen permanente en él. Y esta misma imagen ha generado una contraposición entre ambos. El Adriano pacífico versus el Trajano guerrero. Aurelio Víctor, encontramos una visión similar. Claro que sin la relación comparativa de Trajano y Adriano que había señalado Eutropio. Para Víctor, Trajano es el único hombre que extendió el poder más allá del Danubio. En cambio, Adriano se destacaba por ser un amante de la toga, un amante de las cuestiones civiles, de la administración. Nuevamente, la contraposición entre ambas cuestiones. Trajano es considerado un militar nato, en cambio Adriano se le compara con Numa Pompilio, ¿cierto? Uno de los primeros reyes mismos. La historia Augusta, en cambio, también nos presenta una imagen de Adriano muy basada también en acorde con Eutropio y Aurelio Víctor, a lo mejor porque beben de ahí sus fuentes, ¿cierto? Que también era un emperador muy fácil. Estas formas comparativas de las fuentes clásicas también se han trasladado a la historiografía moderna. Por ejemplo, Edward Gibbon, ¿cierto? En su clásico Decline and Fall of the Roman Empire, señala de que Trajano imitaba a Alejandro Magno, ¿cierto? Era muy poco mesurado, ¿cierto? Una calidad guerrera infatigable. En cambio Adriano lo contrasta constantemente como alguien moderado. Buri también, una de las principales obras tradicionales de fines del siglo XIX, lo mismo. Trajano, presentado como un continuador de la obra expansiva de los Flavios, en cambio Adriano destaca por una serie de características, entre ninguna de ellas la guerra.
Fritz Stringheim, un historiador reconocido de la historia jurídica, dice: la importancia de Adriano es jurídica y su relevancia militar es nula. Blázquez, uno de los principales, señalo esto digamos a modo de enunciación, Blázquez, uno de los principales biógrafos del emperador, dice: Trajano era de la opinión de que los grandes problemas, abro comillas, los grandes problemas internacionales los resolvía solo la guerra, no la diplomacia. Un poco en línea de lo que hablaba ayer el doctor Bonocori, etc. ¿Cómo veían los romanos? Dicho esto, paso a ver cómo los romanos entendían la guerra. Fruto de, obviamente, esta cuestión de contraponer ambas figuras. ¿Fue tan disímil la política militar de ambos? ¿Tendrán puntos en común? Lo primero que debiéramos intentar dilucidar es la concepción de que la guerra se habría manejado en la época, tanto desde un punto de vista conceptual como práctico, elemento que podría ayudar a despejar las dudas sobre las actuaciones militares de cada emperador. Bajo dichos denominadores comunes y ante las diferencias que plantea la historiografía entre el expansionismo, entendida simplemente como ofensiva militar, o bien la pacificidad, entendida también como defensa del imperio. La primera visión es la generalización desde la base de que todas las grandes guerras romanas de la época, o sea, me refiero a Trajano y Adriano, son parte de un proceso imperialista o en su defecto de un modo de ser expansionista, simbolizado en emperadores que ejecutan una serie de campañas, dácica, arábica, pártica principalmente. Las campañas, para el caso de Trajano, según Dion Casio, tendrían como objetivo lograr por parte de él una legitimidad mediante el logro del triunfo. Es decir, el triunfo se transforma en una cuestión esencial dentro de esta política expansionista y militar. Derivado de aquellas premisas y en palabras de Cortés Copete, Trajano es un emperador paradigmático en ese sentido. En tanto su sucesor, Adriano, debido a una lectura literal de sus actos, es enjuiciado como defensivo cuando no pasivo y pacífico, a mi juicio, simplificando en extremo los sucesos militares de sus principados. Fruto de aquellas contemplaciones, la guerra comportaría necesariamente una actitud expansionista, pues su concepción se basa en una contraposición de ideas, tal cual como se contrapone a Adriano y Trajano. Por una parte el ataque, por otra parte la defensa. Por una parte un emperador que adopta posiciones de ataque, por otra una posición de que un emperador, digamos, se vuelve pacífico. La idea de que Trajano con sus campañas consiguió que el imperio tuviera fines longe lateque, como diría Eutropio, ¿cierto? El imperio haya alcanzado los fines más largos en su entonces, ha constituido una especie de creo esencial para la concepción de la figura del citado emperador, y en contraposición a Trajano. Una segunda visión tiene que ver con que, obviamente, al no desarrollarse guerras, el emperador puede ser tratado como pacífico o como no inactivo militarmente, pero sí como que no intenta desarrollar otro tipo de cualidades que sería lo que corresponde a Trajano. Más allá de la existencia de estas generalizaciones basadas en nuestra apreciación actual de la estrategia militar, creo que estas visiones de las campañas y acciones militares romanas en términos absolutos de ofensiva militar o bien de política defensiva son artificiales para el mundo romano, producto de una mirada que nosotros mismos, y binaria también, derivada de la explicación que he dado de la historiografía del siglo IV, nos dan a entender de ello. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las fuentes? Las fuentes escritas nos hablan de que tanto Trajano como Adriano tuvieron sus guerras. Por ejemplo, para el caso de Trajano podemos encontrar en la fuente escrita Velum Dacicum, Segunda Expeditio Dacica, Velum Partorum, que son designadas con estos mismos conceptos también para la época de Adriano. Por ejemplo, en Adriano encontramos la Sarmaticum Velum, la Velum Partorum y la Iudaico Velum, ¿cierto? La revuelta de Barco Chiva, ¿cierto? En el 130. En las fuentes epigráficas se repite la misma tónica, Velum Particum, Velo Dacico, Velo Germánico et Sarmatico, Velum Iudaicum, a las que se agregan las expediciones, Dacica Prima, Expedizione Iudaica, Expedizione Britannicam, Expedizione Mauritania Cesariensis, entre otros, ¿ya? De esta manera la distinción estaría mediada por las descripciones que se hacen de los emperadores en cuestión, unidas a la lógica imperialista actual. Lo que quiero decir con esto es que tanto Adriano como Trajano combatieron guerras que para los romanos tenían un mismo significado. Y esto se ve reflejado además en Tácito, ¿cierto? En sus historias, libro 1, parágrafo 89, dice que toda guerra que se lucha más allá del pomerium, es decir, del límite sagrado, pueden ser consideradas guerras externas. Lo dice para referirse al caso en particular de la revuelta de Civil. Dicho esto, que la historiografía ha planteado la guerra siempre como un fenómeno de cambio entre los emperadores, insisto, uno pacífico, otro militar. Y me ha llevado a buscar también, dentro de, como mencionaba el cierto profesor acá, respecto a mis propias investigaciones,
el tema de un marco de unidad. Y creo que ese marco de unidad entre ambos, más allá de que la guerra tenía ciertas diferenciaciones, pero no tantas como las que acabo de exponer, esa unidad estaría dada ante todo por el tema de la visión geográfica. Los romanos no tenían una visión geográfica propiamente tal al inicio del Principado. Ayer se recordaba a Virgilio, ¿cierto?, la famosa frase, el imperium sin fin, sine fine vedi, ¿cierto?, el imperio sin fin dado. Esa idea abstracta de Augusto, que estaba también en la Regesta, ¿cierto?, en el prefacio de la Regesta, ¿cierto?, el divino Augusto que ha subyugado el orbe terrestre, también después, a lo largo paso del tiempo, sobre todo a raíz de la dinastía Flavia, se empieza a hacer más concreto, esos límites difusos, abstractos, ese poder que no tenía un límite, ¿cierto?, ese poder de Augusto que se terminaba donde él aceptaba o no las relaciones con los vecinos, empieza a volverse mucho más concreto, sobre todo a partir de la dinastía Flavia. Por ejemplo, si tuviéramos que aplicar algunos términos de la geohistoria, por ejemplo, la territorialidad. La territorialidad tiene que ver con la instalación de un proyecto político en el territorio. En este caso, cómo se ejerce el Imperium Populi Romani en un territorio, un espacio geográfico particular y especial. En este caso, la cuenca del Mediterráneo. Esa cuestión habría contado con 4 grandes temas, digamos. Una, la clasificación, es decir, se empieza a definir lo que es romano de lo que no lo es. Después esa clasificación se empieza a comunicar. ¿Cómo se comunica? Principalmente a través de obras geográficas de la época. Y en la época vamos a encontrar 4 autores principales que van a tratar estos temas. Plinio el Viejo, Tácito, Plinio el Joven y Flavio Arriano, que empiezan a incorporar toda esta lógica de un territorio más concreto, circunscrito. Bueno, que fue en la época Antonino Pío tiene, ¿cierto?, su corolario con el discurso de Leoriste, ¿cierto?, el imperio amurallado y cerrado también, cuestión que también encontramos en Apiano. La tercera cuestión tiene que ver con la instalación de mecanismos de control en este espacio territorial. Dentro de estos mecanismos de control, la principal está la provincia. No la provincia que se entendía a inicios del siglo I, como señaló el doctor Fernando Martín, de una ambivalencia. Provincia entendida tanto como mandato, o provincia entendido tanto después como, digamos, esta estructura administrativa. Sino que hacia fines ya del siglo I, la provincia, que desde el siglo II a.C., que es cuando empieza a aparecer, hasta el siglo II había pasado también, desde una lógica eminentemente abstracta, la orden, el mandato, sobre todo una autoridad, a definir especialmente una estructura administrativa, romana, cultural. Y una cuarta cuestión tiene que ver con la visibilización del territorio. Y cuando hablamos de visibilización del territorio tiene que ver con que las provincias dejan de ver lugares donde se va a saquear para ser entendidas como un lugar dentro del Imperio Romano. Aquí encontramos sobre todo la obra del emperador Adriano, es decir, ese hombre que viaja por cada provincia, como señalan las acuñaciones monetales, ¿cierto?, la famosa frase de Adventus, esto a tal provincia, Adventus a otra provincia, entre otras cosas. De esta forma, el territorio imperial se desarrolló como una construcción cognitiva de la nobilita de la época, en que se incluían pueblos romanizados, los que estaban en vía de romanizarse, o aún de conquistar. Dentro de ese conocimiento, insisto, señalé yo 4 obras. Plinio el Viejo, como sabemos, en su Historia Naturalis lo que hace es ofrecernos una visión de lo que iba a ser la geografía romana. Es uno de los primeros geógrafos que podemos considerar romano propiamente tal. En época de Augusto tenemos a Estrabón, pero Estrabón es griego. La cosmografía de Julio César no está hecho por romanos, está hecho por libertos griegos. Y así, Eratóstenes, Diciarco, etcétera, son autores anteriores y son griegos, no incorporan una lógica romana a esta cuestión. El primer autor que toma temas geográficos, Pomponio Mela antes de Plinio también lo toma, pero es más que nada un itinerario de lugares, no corresponde a una lógica de cómo ven ellos el territorio. Es Plinio el primero en este sentido, ¿cierto? ¿Y para qué dice Plinio que sirve la geografía? Primero para la administración. Dice en un lugar, los buenos gobernadores deben saber cómo se desarrolla la geografía. Pero aparte tenemos que saber esto para desarrollar nuestra misión civilizadora como romanos en el mundo. Tenemos que conocer lo que vamos a gobernar, resulta ser una de las cuestiones que señala Plinio. Pero también señala unos límites. Dice que hay un orden y que hay un extraorden. ¿Cuál sería el límite de este extraorden? El Tigris. Todo lo que existe del Tigris hacia Oriente se considera extraorden. ¿Y qué considera él? ¿Cierto? Libro sexto, 89. ¿Qué considera él extraorden a natura relegata? Considera Ceilán, India, Partia, todas las regiones que están al oriente. O sea, sería, por ejemplo, una de las causas que Trajano podría haber incluido dentro de su, comillas, fama, expandirse. Es decir, la conquista de los 3 continentes, ¿cierto? El mundo en forma de T, Europa, África y Asia. Porque Asia terminaba en el Tigris, porque más allá del Tigris era, insisto, otro orden, extraorden. Tácito también, encontramos en él
una calidad, ¿cierto?, a pesar de que él escribe sobre historia, sabemos que dentro de su descripción incorpora también un análisis geográfico muy potente. En Agrícola él lo dice, un buen general, cito digamos de memoria, nocere provincia, nocere ejército, es decir, no es un buen general que si no conoce la geografía no puede ser un buen general. Y después repite cómo Agrícola, por ejemplo, para terminar unos problemas de grano que hay en Britania, tiene que conocer los caminos, tiene que conocer la administración provincial y con ello las redes viales. Plinio el Viejo, para aprovechar el tiempo, Plinio el Viejo, las cartas con el emperador Trajano son una muestra justamente de esas disposiciones imperiales. Adriano con la práctica viajera, Flavio Arrano también, el mismo tema, ¿cierto? Con Flavio Arrano, ¿cierto? La expedición al Ponto Oxino, la Índica, también empiezan a incorporar una lógica territorial a esto, digamos, al mundo romano. ¿Cómo influye esto dentro de la interpretación de los hechos históricos? Insisto, estamos hablando de una aproximación desde mi parte. Por ejemplo, la primera campaña dácica. ¿Cómo aplicamos la campaña dácica bajo la lógica de la fama? Es decir, que Trajano quería resarcirse de todos los errores que había producido Domiciano y para eso decide atacar Dacia. Pero eso no es, esa cuestión de fama, entendida como el ataque a un pueblo que había derrotado a Domiciano en 2 ocasiones anteriores, produciendo la muerte de soldados, ¿cierto?, de un prefecto del pretorio, como Fusco, entre otros muertos, digamos, se queda corta en un sentido. ¿Por qué Trajano lecciona a Dacia? Es una cuestión que la fama tampoco permite dar digamos, una respuesta satisfactoria. Y creo que aquí está el tema, digamos, empieza a influir el tema de la geografía. Si Trajano quería lograr un triunfo, no era necesario atacar Dacia, también lo podía lograr en Germania. Él era un legado ahí, conocía a los germanos, podía atacarlos, digamos, podía lograr un triunfo, donde en teoría Domiciano, o sea, sabemos que Domiciano no falló tanto en Germania, pero no obstante las fuentes dicen que hizo unos triunfos, digamos, que no podrían ser catalogados de tal, de acuerdo a Suetonio, etcétera, ¿ya? De acuerdo a la experiencia de Trajano, ¿cierto?, los relatos etnográficos junto a la evolución histórica, permitiría afirmar que en Germania los enemigos eran accesibles. Domiciano había fracasado, insisto, de acuerdo a Suetonio, y Trajano quería mostrar un triunfo contundente. Pero Trajano también necesitaba asegurar las fronteras del imperio y para esto anexionó Dacia. Se trataba de un motivo también territorial en el fondo. Y lo primero que hace Trajano al anexionar Dacia y expandirse más allá de esta frontera natural que era el Danubio, ¿qué es lo que hizo? Desarrolla insisto, este proyecto territorial que hay en el escenario. ¿Qué es lo primero que hace, de acuerdo, por ejemplo, Carlos? Lo primero que hace es instalar ciudades, instalar colonias, instalar municipios. Es decir, insisto, diferenciar lo que es romano de lo que no lo es. Los bárbaros no poseen ciudades de acuerdo a los romanos, algunas pequeñas ciudades habrían en Dacia, o Trajano las derriba y levanta unas nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, Colonia Cernicegetusa, entre otros. Para el asunto de Partia, lo mismo. El asunto de Partia también lo podemos aplicar desde una lógica eminentemente territorial. Trajano conocía el frente, había sido legado con su padre, conocía los problemas y lo que intenta hacer mediante la anexión territorial es justamente determinar un problema de raíz. Pero también, esa lógica de Trajano de querer anexionar también es una lógica de larga duración, estructural. Trajano no es el primero que empieza ahí a intervenir y a convertir en provincia en territorio, los primeros son los Flavios. Vespasiano, ¿cierto?, el reino de la Comágene, por ejemplo, que ponían problemas y apretó el sector, la instalación de cuerpos legionarios, el mejoramiento de las vías, digamos, de comunicación, etcétera. Son cuestiones que vienen del tiempo de los Flavios. Lo que está haciendo Trajano es terminar una misión que no se había sido concluida, territorialmente no estaba siendo concluida. Y Trajano, insisto, se extiende más allá del Éufrates. Para mala suerte o para buena suerte, Trajano muere justo en un momento crucial. No sabemos qué hubiera pasado con Trajano después de la revolución de los judíos que empezó a ocurrir. ¿Se hubiera retirado Trajano o no? No lo sabemos, y eso también plantea unas dudas al respecto. Tendemos a judiciar, digamos, a Trajano justamente por todos estos hechos, y quedamos ahí. No sabemos qué podría haber pasado después de eso. Adriano, como sabemos, se ve obligado a retirarse y por eso empieza a ser tratado de inmediatamente como un emperador pacífico. Pero la coyuntura tampoco permitía que Adriano pudiera desarrollar otro tipo de política más activa. Por ejemplo, la misma revuelta de Bar Kokhba, la necesidad de recorrer el imperio. Mientras Trajano estaba preocupado de Oriente, las tropas en Germania y en Britania estaban teniendo problemas de disciplina. La necesidad de incorporar más región al imperio mediante, insisto, la lógica del Adventus. De todas estas cuestiones se hacen lógica también geográfica, insisto, los viajes de Adriano.
Existe una administración provincial, la que también existía obviamente con Trajano, ¿cierto? Que algunos tienden a contraponer. Trajano guerreó mucho, administró poco, pero no, Trajano tenía también una buena lógica administrativa. El mismo envío ya las cartas de Plinio son un buen testimonio de aquello. De esta forma, Trajano es tratado de pacífico sobre todo por 2 coyunturas o 3 coyunturas esenciales, antes de finalizar. Por ejemplo, la amenaza del imperio, ¿cierto? Los roxolanos empiezan nuevamente a molestar en la frontera, los mauritanos, Britania, en Germania, etc. Esto hace que también la lógica geográfica empiece a tener una gran cabida en el mundo romano. Por ejemplo, Adriano, si bien la lógica de los ejércitos, ¿cierto?, provinciales no es nueva, es con Adriano que empieza ya, digamos, se transforma totalmente en, digamos, una lógica real, efectiva, ¿cierto? El Germanici Exercitibus, Britannico Exercitus, Illirici Exercitus, Judaicum Exercitum, Moesici Exercitus, ¿cierto? Que es lo que menciona Tácito. Y no está haciendo referencia a la época de Augusto u otra época, porque en esa época nos ocupaba, digamos, la lógica de los ejércitos provinciales. Al menos desde la epigrafía, la primera inscripción que data los ejércitos provinciales del 70, 80. También lo encontramos en la acuñación monetaria, Ejércitos Britannicus, Cappadocius, Germanicus, Raeticus, Syriacus, Hispanicus, Mauritanicus, Mosiacus, etc. ¿Ya? Muchas de estas regiones ni siquiera contaban con legionarios, pero no obstante, Adriano estaba haciendo parte del imperio mediante una lógica territorial. ¿Ya? Solo un ejército regional que pertenece al imperio romano. ¿Qué significado tienen estos ejércitos? En primer lugar, lo que hablamos, la visibilización del territorio. Aparecen en las monedas, aparecen estos soldados, insisto, que no son romanos necesariamente. Estos ejércitos provinciales demuestran hasta qué punto la visión geográfica había permeado la lógica política y seguía un transcurso de larga duración. Otra de las coyunturas también que es posible, digamos, encontrar problemas a los que a Adriano le impiden desarrollar una misma lógica expansiva que Trajano, aunque no la pueda realizar o no haya querido realizar por carácter. El reclutamiento. Después de las 2 guerras básicas, de una guerra en Partia, de la anexión de Arabia, las tropas estaban agotadas. ¿De dónde sacar más tropas? Había que empezar a buscar lugares. Hispania se comenzaba a quejar, después se seguirá quejando en la época de Marco Aurelio, por ejemplo, como señala la historia Augusta. Por ejemplo, el mismo Plinio el joven, ¿cierto?, le dice a Trajano: he encontrado 2 esclavos dentro de los reclutas. O sea, el reclutamiento se está relajando para dar incorporación a nuevos miembros. Y él le dice: ¿de quién es la culpa? ¿Del que los reclutó? ¿Si fueron forzados? ¿Alguien los mandó como voluntarios? Se cuestiona. Si bien no es posible generalizar estas 2 cartas, habla de un problema que hay en el reclutamiento, porque hablan justamente de las provincias orientales, que es el lugar de donde Trajano empieza a orientar, digamos, sus campañas. El mismo Plinio, en otra carta, le pregunta a Trajano: ¿puede ocupar soldados en las cárceles? Porque tenía un problema con los prisioneros. Y la respuesta de Trajano es muy simple: no, porque necesito los soldados, dejo las cárceles más cerca de los estandartes, le dice. El mismo Adriano, recuerdo la historia Augusta, cuando va en su viaje de inspección a Capadocia, le regalan esclavos para los campamentos militares. Nuevamente, un problema en la coyuntura ahí que obliga a solucionar. ¿Sí? Estoy en la conclusión, estoy a punto. No se trata de eso. No. Otro punto, el entrenamiento y la disciplina, que Trajano también se preocupa. ¿Por qué hay que preocuparse de la disciplina? Porque existen reclutas nuevos a los cuales es necesario incorporar esta lógica romana. Frontor corrobora la visión del ejército y de la historia Augusta. Dice que antes de Adriano la disciplina se había relajado. ¿Y quién está antes de Adriano? Trajano. ¿Es Trajano, por tanto, un mal líder militar por haber descuidado la disciplina militar? No, solamente esta cuestión proviene justamente de estos reclutas que empiezan los números, entre otras tropas, etc. Conclusiones. Cambio, continuidad. La respuesta es compleja. Creo, no obstante, que están claras las diferencias entre Trajano y Adriano, las que, en todo caso, de pacífico o agresivo, se reducen cuando analizamos desde la óptica de que los romanos se entendían por campañas militares, así como sobre todo si comprendemos la cosmovisión imperial vigente en la época de trabajo. Entre la historiografía, tanto antigua como reciente, predomina la centrada en la vida de cada emperador, es decir, nos centramos en cada emperador y muchas veces se pierde un hilo conductor. Encontramos un Trajano expansionista que nos genera la imagen de un gran conquistador, cuya imagen, creo, debe moderarse para poder comprender el periodo en su totalidad. En efecto, Trajano es un emperador de transición entre la idea de un imperio sin fin y la idea de un imperio territorial. Y aplica esta lógica al crear provincias, es decir,
la redactan en forma provincia, ¿cierto?, como aparece en los diarios de la provincia de Arabia. Encontramos a un Adriano, un emperador viajero, reformador, legal pero a la vez militar. Adriano es también un vir militar, no guerrero en el sentido de Trajano que sale a luchar, pero el discurso de la Ambaesi demuestra que Adriano era un hombre militar. Y ese discurso obviamente se debe replicado en cada una de las guarniciones que visitó, por lo demás. Debe moderar, en cierto sentido, la visión contrapuesta de ambos extremos. La visión geográfica de un imperio limitado es algo que es transversal en la época. Desde los Flavios, cuyo testamento asume Trajano, y Adriano también en cierto sentido, este se irá tornando en una realidad. Es verdad que la coyuntura generó varios cambios en el paso de Trajano a Adriano, en el poder imperial, pero estas coyunturas no fueron capaces de alterar un proyecto de fondo, la consecución de la territorialidad romana como proyecto político e imperial. De esta manera, más allá de los cambios y las continuidades, se hicieron presentes los aportes que desde la política militar y geográfica ambos hicieron a dicho proyecto territorial, sea desde la gloria, la derrota, ¿cierto?, la retirada de Trajano desde Medio Oriente, la paz o la guerra. La visión geográfica romana de un imperio concreto a fines del gobierno de Adriano ya se estaba haciendo y se había convertido en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Disponemos entonces de unos minutos para consultas, comentarios, intervenciones. Profesor Bancalario. Sí, Andrés, dos comentarios en realidad de su exposición muy clara y muy documentada, efectivamente. Sí, es bueno tener en consideración siempre en esto, tú mismo señalabas que esta es una aproximación que se está investigando, pero que es importante tener en consideración. En primer término, estos dos modelos que tú fuiste presentando, Trajano y Adriano, efectivamente tienen ciertos paradigmas que corresponden al modelo de Trajano, un emperador expansionista, y de Adriano, en este caso, un emperador totalmente pacifista y, en cierta medida, contemporizador. Yo creo que en el caso de Adriano, en el caso de Trajano, es clave la expansión que hace en la base por motivos netamente económicos, que el oro y la plata que tiene Rumania. El oro y la plata ahí van a jugar un papel clave. ¿En qué sentido? Porque inmediatamente su sucesor Adriano, todas las provincias que había conquistado anteriormente van a quedar fuera del imperio, fuera de los límites claramente del imperio. Entonces, en ese sentido habría que tener bastante cuidado de ir diferenciando en la política exterior claramente de uno y de otro. Y dentro del mismo tema, indudablemente tú señalaste la figura de Octavio Augusto, esa figura del creador del imperio, fue un papel clave, tanto como modelo entre Trajano y Adriano, porque recuerda que Augusto, la primera parte de su gobierno es conquistar derechamente todas las provincias del Rin y el Danubio. El Orismo, la Panonia, la Raecia, la Dalmacia, son todas provincias conquistadas por Octavio Augusto, que de alguna manera el límite del imperio queda ahí ya completamente estancado. Pero después de Teutoburgo, cuando intenta llegar a la Germania, cambia en cierta medida y él dice que la política ya exterior de Roma no va a ser una política expansiva, sino que ya el propio Augusto, que había tenido una política netamente imperialista en su primera época, se transforma posteriormente en una política totalmente defensiva. Después de Germania, o sea, después de Teutoburgo, se da cuenta que para qué seguir expandiéndose hacia el norte, hacia la Germania, los costos económicos y los costos humanos. Eso por un punto, por una idea, digamos que, y obviamente tú señalaste también el tema de Trajano, indudablemente en Trajano la figura de Alejandro Magno fue un papel clave en esta expansión. Lo segundo, yo tendría un poquito ahí más de cuidado, Andrés, en el tema de la geografía. Si hay algo que los romanos conocían muy bien, que heredaron de los griegos, es justamente la geografía, el conocimiento del territorio y del espacio. Si tú lees la historia de Polibio, ya en el siglo II, Polibio hace una descripción magnífica de lo que es el Mediterráneo y lo que es el imperio después en ese momento. O por Numela, posteriormente, Estrabón, como tú lo citaste. La geografía servía mucho para tener una función netamente de expansión de dominio político para el conocimiento de la historia de los grandes estadistas. Y el mejor ejemplo es una obra clásica que tiene sobre el inventario del mundo, una obra fantástica que explica claramente todo lo que es el tema de la geografía en el Imperio Romano y cómo esa geografía ayudaba claramente a que los romanos podían llegar perfectamente a cada uno de los lugares. En otras palabras, para terminar, Roma sabía perfectamente a dónde quería llegar.
¿A dónde podía llegar? Y si después establece estos límites, esta frontera simplemente por recursos económicos, recursos humanos, que no le interesaba llegar. Son estos dos comentarios que vale la pena tenerlo en consideración. No, yo estoy de acuerdo con usted en las dos cuestiones que mencionó. Digamos, no nos contradecimos. No, estamos. De hecho, yo no mencioné la economía, pero claro, las líneas, digamos, de oro para Trajano son clave. O sea, su gobierno se fundamenta en las ganancias que obtuvo mineras específicamente de Asia. Digamos, su política de paz, la misma política por la que él la ha lavado, surge por el oro dacio, ¿cierto? Los esclavos que vienen de Dacia, el oro, sin eso no se puede desarrollar. Quizás yo no lo profundice más, pero dentro de la lógica de esta territorialidad, cuando hablamos de la creación de estos mecanismos de control, uno de los mecanismos de control que importan es justamente la extracción de estos recursos económicos importantes. No lo mencioné, pero digamos lo considero. Y sobre lo segundo, también estoy de acuerdo con usted. No es que no haya existido antes geografía ni que los romanos no supieran dónde ir. Los romanos sabían muy bien. De hecho, yo soy de la idea que, como dice Schiller, quizás Estrabón podría estar no presionado, pero sí Augusto le habría lanzado para que él produjera la obra, ¿cierto?, con el fin de saber qué se administra, porque justamente cuando él muere y deja el testamento, él dice, o sea, los límites son estos, nadie se mueve más allá, ¿cierto?, y después Adriano empieza a ocupar la misma lógica, digamos. ¿Cierto? Cuando empieza con la acuñación monetal que elimina todos los títulos, pero él queda solamente como Adriano Augusto, para asemejarse mal. Bueno, y lo que dice Floro también, un poco lo que aparece también en el epitome de Floro, que es escrito en la misma época de Adriano. Lo que yo digo, digamos, que es complementario, es que empieza a surgir una geografía netamente romana, en el sentido del paisaje más que nada, de lo que es romano, de lo que no lo es. Eso empieza a cambiar desde el 70 hacia adelante. No es que se olvide lo anterior, sino que los romanos creen que ellos ha llegado la hora de que no los griegos hagan geografía para ellos, sino que ellos geografía para ellos, de parte de la misma nobilitas. Es algo que dice Plinio, por ejemplo, nadie le quería creer a un tal griego que estaba hablando sobre un tema astronómico, era sobre un eclipse. Pero no obstante, llegó, no me acuerdo el nombre de un romano, explicó y le entendieron a él, es como esa lógica. No es que empieza a cambiar un poco, no es que cambie totalmente, ni se olvide lo anterior. Se toma lo anterior y se cubre con ropaje, comillas, netamente romano. Tenemos tiempo para otra, por favor. Una pregunta. Bueno, ayer hacemos una prueba sobre la diplomacia y también este tema del vino, que me llama mucho. Perdón, quisiera, ¿escuchan ustedes atrás cuando si puede tratar de ver de girar? Bueno, el micrófono sí. Entonces, mejor. Bien, ayer habló sobre la diplomacia. Hicimos una pregunta y por supuesto a mí, en el primer aspecto, como tú dices que Adriano fue, de cierta manera, el emperador de la paz, bueno, y Trajano, feminista, militar. ¿Qué función tuvo la importancia de la diplomacia de estos dos emperadores? Uno para hacer la guerra y otro para mantener la paz, tanto con sus vecinos partos, los persolanos, los caledonios, el norte de Italia, de qué manera ellos podían manejar la diplomacia tanto como para la expansión como para la paz. Y luego, ¿qué es la importancia fue para la alianza? Porque muchos estudios igual necesitan con límites relacionados con Adriano. Sobre la primera pregunta, la diplomacia es esencial. O sea, por ejemplo, una de las comparaciones, voy a graficarlo con un ejemplo. Uno de los ejemplos que se dicen de por qué Trajano es expansionista y por qué Adriano no, es que supuestamente Trajano no pagaba estos como sobornos, por decirlo así, estos pagos de oro que se le hacen a ciertas tribus, y Adriano empieza a pagarlo, por ejemplo. Y Adriano tiene esa lógica, enviar a estos diplomáticos a negociar con ciertas tribus que están alrededor del imperio, pagarles, generar ciertos tratos. Es lo que empieza a hacer también después cuando se retira de Partia y vuelve a hacer el turno a los partos, por ejemplo. La diplomacia, digamos, juega un rol esencial, y para Trajano también. De hecho, Plinio menciona cómo los diplomáticos y todas estas cuestiones van sumamente rápido de Oriente a Occidente en el momento en que Trajano está preparando la campaña, y cómo hay que tratar de ocultarle de que no vean mucho lo militar que está preparándose, por ejemplo, etcétera. O sea, la diplomacia es fundamental para los dos. Tanto para la lógica de uno, tanto para la lógica de otro, pero la diplomacia para los dos es esencial. Y sobre la segunda pregunta sobre el limes,
es aquí donde ya Adriano empieza a concretizar los límites. En Adriano ya, o sea, Adriano ya es la culminación de esta cuestión de la concretización de los límites. No entendido como lugares cerrados o una cuestión netamente militar, sino desde un punto de vista cultural. Yo creo que Trajano, la lógica que él tiene del límite es una lógica cultural. Y lo dice cuando funda el muro de Britania. La historia de Augusto dice, ¿para qué fue creado el muro de Britania? No fue por una cuestión militar, fue para dividir lo romano de lo británico. Me apuran la cita, dice, por aquí está, pero de ahí la buscaré a lo mejor y te la entrego, pero lo que dice es justamente eso, para separar lo uno de lo otro. ¿Qué es lo que hacen en Germania? Lo mismo, o sea, es un muro de madera que después, en términos militares, cuando vengan la época de Marco Aurelio, el muro no va a servir de nada. Si lo que está haciendo esas cuestiones son delimitar, esto es romano, lo de allá no es romano, es una lógica más cultural que militar. En el caso de Adriano, en el caso de Trajano, claro, simbólico, una cuestión simbólica. Claro, porque después pasaron 20 años y ya estaba Antonino Pío adelantando la frontera. Yo quería hacer no sé si había, más desde el punto de vista metodológico, una consulta. Hoy día también uno escucha análisis del periodo que tú nos has planteado, en el cual se tiende a hablar menos de emperadores, y decir Adriano, sino que más bien de esta visión de lo que eran las burocracias. Por ejemplo, el periodo que al final varias de estas políticas parece que respondían también a grupos que habían dentro del gobierno y con los cuales los emperadores trabajamos. Entonces, desde el punto de vista metodológico, ¿hasta dónde llevas tú esta presentación en términos de fijarlo en ciertas figuras individuales? Entonces, lo que me preocupaba era, ¿qué piensas tú sobre el espacio que ocupa el emperador dentro del poder romano? A ver, yo creo que hay que mantener un equilibrio entre las dos cuestiones, entre tanto los grupos y el emperador, porque el emperador es el que toma las decisiones. O sea, Adriano podría haber tomado la decisión, no nos retiramos de Mesopotamia, sufrimos un desastre militar, y hubiera sido también una opción válida. A lo mejor después un desastre se hubiera producido, o un nuevo Teutoburgo en Oriente, pero era una decisión que estaba en manos de él. Y él, de acuerdo a las decisiones, o sea, a la información que dispone, toma esa decisión. ¿Y quiénes son los que manejan la información? Las nobilitas, por ejemplo. Los gobernadores que van a empezar a tener. Entonces yo creo que hay que, siempre desde un punto de vista, como dice usted, metodológico, un equilibrio entre, uno, la figura personal, y hasta qué punto, por eso yo menciono acá, en el título, ¿cierto? Trajano y Adriano, cambio de continuidad, hasta qué punto ellos dos tienen unas lógicas personales muy marcadas, y hasta qué punto hay una línea de continuidad que no es una línea personal, es una línea transversal, que es la línea geográfica, que es lo que ya acabo de mencionar. Es decir, los emperadores reaccionan, elaboran, responden a ciertas coyunturas, pero las coyunturas se enmarcan siempre en una estructura, ¿cierto? En palabras de Brodel, las coyunturas son la espuma de la ola, pero hay una ola que va más grande que está detrás de todo eso. Es un poco también como un estudio que tiene Pilar Conde, ¿cierto? Sobre la guerra en el periodo de... La guerra en Trajano y Adriano, en este instante no recuerdo bien el título, pero que ella justamente lo que hace es estudiar cómo cambian ciertas lógicas dentro de las nobilitas, cómo ciertos grupos pierden poder por sobre otros. Y eso también influye en, obviamente, la toma de decisiones burocráticas sobre todo. Bueno, agradecemos.